Y aprovechando mi nueva amistad con Gloria Estefan, he estado leyendo y informándome más, o sea, acerca de Cuba, porque ayer pasaron, o más bien anoche, pasaron dos cosas. A ver, Una, hubo un extraño incidente en aguas cubanas, en el cual una lancha rápida estadounidense registrada en Florida, pero que civil, no, no, no sí, militar. ¿Mm? no se sabe, hay unos desmentidos, Ah, que ya, llevaba bueno. 10 personas armadas, entra en aguas cubanas y abre fuego contra una guardia costera cubana. Esto entonces sucedió a 1.6 kilómetros al noreste de Cayo Falcones, que es el punto de la costa cubana al cual nos estamos refiriendo, y Cuba responde matando a 4 de estas 10 personas y el resto quedan heridos y han sido detenidos. El gobierno dijo que esta era una forma de salvaguardar su soberanía y que garantiza la estabilidad en su región. Muy raro el incidente. Muy raro. O sea, el Ahora, envío de la lancha, las personas arriba de la lancha, en aguas territoriales cubanas. no es inusual que haya un enfrentamiento entre la Guardia Costera cubana y lanchas rápidas con bandera estadounidense en esta zona. Lo inusual es que haya muertos y lo inusual es que los, comillas, pasajeros tengan poder de fuego. Normalmente estas embarcaciones estadounidenses lo que hacen es que están como a la espera de gente que va a la deriva y la rescatan, la Ya. ayudan, o bien llevan productos muy necesarios para la isla. Siempre han sido necesarias esas lanchas de alguna forma. Claro, pero hay otras cosas que andan armados. Exacto. Entonces Cuba logró identificar a la mayoría de los tripulantes y declaró que esto se trata de cubanos residentes en Estados Unidos. Algunos son nacionalizados estadounidenses, o sea, cubanos estadounidenses, que para Cuba tienen antecedentes de actividades delictivas. Esto más bien tiene que entenderse como eso, antecedentes de activismo en favor del cambio de régimen. Y lo que Cuba dice es que ellos intentaban infiltrarse en la isla. Entonces, Marco Rubio desmiente que se trate de una operación del gobierno, dice que no va a especular nada más acerca de este bote, por eso hay un poquito de reserva, y que se necesita verificar los hechos de forma independiente. Eso fue todo lo que dijo Marco Rubio. Lo que sí es cierto es que esto está aumentando la tensión entre Estados Unidos y Cuba. Trump es verdad que ha tenido una postura mucho más agresiva respecto de Cuba, y en semanas previas vimos la restricción respecto a que ellos le llegara ayuda de petróleo venezolano primero y luego mexicano, agravando la situación humanitaria que viene, una caída libre. Ahora, lo que sucedió unas pocas horas antes de este incidente es que Estados Unidos, para aliviar la situación humanitaria, permitió que ahora se revenda parte del petróleo venezolano a Cuba para uso humanitario. Entonces ahí hay un pequeño alivio a Cuba. No se sabe muy bien lo que va a ocurrir, porque si bien han habido amenazas de que hay que hacer alguna especie de acuerdo con las autoridades actuales, por ejemplo, Cuba no fue mencionada en absoluto en el State of the Union, el discurso que hizo Donald Trump, donde habló muchos temas de política exterior, pero no abordó el tema de Cuba y Bueno, Estados. esa omisión puede ser una buena noticia para Cuba. Podría ser, pero la verdad es que ¿cuál es la prioridad de Trump cuando ahora se supone que la presión está toda puesta sobre Irán? Y lo de Cuba en realidad es un desastre humanitario antes que nada. De alguna forma creo que Marco Rubio ha convencido a Trump de aliviar la situación con esta última medida de ayer con respecto al petróleo, porque sin el petróleo, sin esa ayuda energética que originalmente, bueno, venía de Venezuela, pero incluso antes venía de Rusia, la situación de Cuba a partir de la guerra en Ucrania es cuando está realmente desmedrada a un nivel límite, tanto que ha tenido la mayor migración en su historia. Varios millones de personas han dejado Cuba y Cuba ya no persigue a las personas que abandonan la isla. No hay, bueno, como no hay electricidad a raíz de que no hay generadores, significa que la comida se echa a perder, que no hay transporte público ni privado, no hay cómo dormir en la noche, también No, porque las las condiciones condiciones son y inhumanas. hay muy poco alimento y agua potable, porque para tener agua potable hay que bombearla, y para eso tampoco hay energía. Claro. ¿Cristian? Bueno, difícil interpretar esta escaramuza, ¿verdad?, en aguas cubanas. No sabe si es una presión de parte de Estados Unidos para generar algún tipo de incordio, discusión o tensión para tener un argumento para poder eventualmente intervenir, o son los mismos cubanos que están intentando buscar una suerte de repliegue patriótico sobre las amenazas de Estados Unidos. Pero el hecho es que hay una tensión importante, y mi impresión es que más allá de los últimos
gritos y molestia de Trump, el hecho de que no los haya nombrado es también una negación y una suerte de dejarlos abandonados a su propio destino, de desinterés quizá momentáneo, no sé, yo creo que Marco Rubio tiene mucho interés, él es cubano, de padres cubanos, y por lo tanto tiene interés en liberar a la isla, pero claramente la isla está en una situación desmedrada completamente, o sea, lo que reporta gente que ha estado por allá es una situación tan dramática donde la gente se está muriendo literalmente de hambre, o sea, lo que hay en Cuba desde hace un buen tiempo, y como dices tú, Paz, gente que está emigrando, y no está emigrando solo por razones políticas o ideológicas, está emigrando por hambre. Por hambre. Algo parecido a lo que estaba sucediendo en Venezuela, que se mezclaba lo político, lo ideológico con el hambre, la falta de oportunidades y la escasez. Es un drama humanitario tremendo lo que está pasando en Cuba, y tengo la impresión de que la suerte de dejarlos abandonados o no tener un argumento o una necesidad puntual, porque Cuba no es hoy día objeto de interés ni de la Unión Soviética en su época, ni de los rusos, o sea, no es algo que sea una orilla de playa de la Guerra Fría para estar frente a Estados Unidos. Claro, ya hoy no, día, no es lo que eran los de alguna 60, manera, digamos. exactamente, podría terminar emigrando completa a la isla, ¿verdad? A todos los isleños, y a lo mejor al resto del mundo le importa poco. Y por lo tanto es un tema muy complejo. Yo por eso hace un tiempo conversábamos y yo te decía o comentaba que el punto es la ayuda humanitaria, y eso no se confunde con la ayuda ideológica. Así es. Ahora, Claro, esto es un alivio, no ¿no? vas a salvar a la gente, no la vas a salvar por mandarle alimentos, comida o medicina, no la vas a salvar del problema de fondo o estructural que tienen. Pero bueno, pero la ayuda humanitaria, eso Pero es el por lo objetivo. menos, No es solucionar un problema permite de la vida, fondo, digamos. pero permite la vida. Sí, exacto. po. Exacto. Lo del petróleo es relevante, súper relevante, como dices tú. Sí, y también creo que en la región hubo una reunión de CARICOM donde asistió Marco Rubio, y ahí los presidentes de ¿No? los Que esa es la otros... comunidad de países del Caribe, ¿no? Exacto, y los presidentes y primeros ministros de la región dijeron, bueno, en el fondo si Cuba se desestabiliza, eso afecta a toda la región y nadie gana con una crisis humanitaria tan grave. Entonces creo que eso terminó de sellar la decisión de Rubio de empujar por un alivio para Cuba. Y lo otro es que no hay tantos países que hayan comprometido ayuda porque creo que temen desafiar a Trump o temen que pueda haber alguna especie de sanción por ayudar a Cuba. Entonces, Claro, porque si la solución fuera apretar a Cuba, se podría haber tomado hace 30 años, cuando Sí. cayó la Unión Soviética. así digamos. es. Entonces, por ejemplo, Canadá donó 12 millones de dólares a UNICEF. Y Chile también lo hizo, 1 millón a UNICEF, porque UNICEF desde el año pasado está a cargo de alimentar a los niños. Así que... Pero te fijas que esto cada vez se parece más un poco a Haití, abandonado a su propia suerte, donde los organismos multilaterales o Estado fallido, internacionales, digamos. exacto, están preocupados de la crisis humanitaria que hay, pero en términos políticos cada vez importa menos Cuba. Y cuando importa menos Cuba en términos políticos, no hay intereses ni de uno ni de otro lado, y están bastante abandonados a su suerte. Y yo creo que también que Marco Rubio estaba pagando un costo importante porque es demasiado el sufrimiento del pueblo de donde él mismo viene. Y esto Sí. ya no tiene que ver con cosas solo geopolíticas. Hoy día tiene que ver mucho más con una crisis humanitaria. Bueno, y el otro problema para Trump es que como la situación es tan grave y hay tantas personas cubanos estadounidenses que trabajan para Trump en la misma administración, hay varios, por ejemplo, embajadores que son cubanos estadounidenses, no es tan fácil para esa comunidad de Florida que tanto apoyó Trump aceptar, por ejemplo, vuelos de deportación a Cuba, porque hay mucha gente saliendo, en los últimos años mucha gente, ilegales por supuesto, y no es tan fácil mandarlos de vuelta. ¿A qué los van a mandar? A la hambruna. Además exactamente, además la contradicción total pues, entre el intento de expulsar migrantes y la necesidad de liberar al pueblo cubano.